Reportajes AEB Noticias Radio. Las afectaciones van más allá de... Buenos días, querido Radio Escucha. Con la mayor afectación en Bienvenidas, sean todos y todas. Son los exponentes. Agenda semanal de información. Es un derecho y un deber de la persona sin distingo de edad. No es un negocio, no es un privilegio. Aquí estamos tratando con estudiantes y el futuro de esta nación. Información, opiniones y datos que la ciudadanía debe conocer. Y dígame, señora, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿espera usted volver a la normalidad? ¿Cuál normalidad? ¿De qué me está hablando? No. Yo quiero un mundo sin guerras y sin armas. ¿Sabe usted cuánto es el presupuesto militar de Estados Unidos para este año? 738,000 millones de dólares. ¡Qué vergüenza! Con esa plata se podría resolver el hambre en el mundo. Hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas, sean todos y todas a esta agenda semanal de información. No se aparte porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Estaremos compartiendo con ustedes, queridos radioescuchas, cibernautas, contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa y sobre todo el acontecer nacional. Les recordamos que nos puede sintonizar en la aplicación de Android AEB Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aebnoticias.com. Iniciamos con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Les acompaña su amigo y servidor, el profesor Juan José de la Lastra, compartiendo nuevamente en esta semana toda esta información. Bienvenidos. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder. No a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Ámbito educativo. Nuevamente extendemos un fraternal saludo a todos los radioescuchas que siempre, todas las semanas, sintonizan este programa objetivo y con análisis muy importantes para toda la ciudadanía. Nuevamente les saluda al profesor Juan José de la Lastra, en esta ocasión para compartir nuestro análisis en la parte educativa sobre una noticia publicada justamente en un diario de la localidad. Nos referimos a La Crítica, en donde señalan que autorizan al Meduca implementar la educación a distancia. En el mismo nos señala que en el documento se especifica que el participante de la educación a distancia tenga acceso a la información por medio de una computadora personal o cualquier equipo de comunicación con acceso al Internet. Además, señala en la nota que el Ministerio de Educación recibió la autorización de forma transitoria para la implementación de la educación a distancia con sus diversas modalidades: semipresencial, no presencial, virtual y telepresencial. En el resuelto
1404-A de la Gaceta Oficial de lunes 8 de junio se establece que los planes y programas de estudio podrán usar variantes que deben estar claramente explícitas para su registro, tales como cursos o programas no presenciales con apoyo tecnológico presenciales con o sin componente virtual, cursos o programas virtuales o telepresenciales. En el documento se especifica que el participante de la educación a distancia tenga acceso a la información por medio de una computadora personal o cualquier equipo de comunicación con acceso a Internet, a fin de que pueda ingresar a los contenidos para su aprendizaje elaborados por profesionales en el área correspondientes en las aulas virtuales. Justamente hay que recordar que para este año 2020 las clases fueron suspendidas en el mes de marzo una vez se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en Panamá, dejando fuera de las aulas a más de 800,000 estudiantes de escuelas oficiales y particulares, en donde hay que recordar que en programas anteriores señalamos que pertenecen aproximadamente un 80% a lo que es el sector público oficial. El programa de educación a distancia deberá contar con una programación analítica o modelo pedagógico definido en constancia con su plataforma tecnológica que permite el acceso a un facilitador, tutor, los recursos bibliográficos correspondientes y no menores de 5 años, los espacios administrativos necesarios y los medios de comunicación que se empleen. Además de ello, el material didáctico será en formatos como textos, libros de lectura, manuales, apuntes y guías de estudios, entre otros, ya sea impresos o medios electrónicos, y la selección de los medios y recursos tecnológicos deberá tomar en cuenta las características de la población destinataria, si hay estudiantes con necesidades especiales y condiciones de acceso al mismo. Según informa el Ministerio de Educación, a la fecha cerca de 15.300 docentes y 14.388 estudiantes tienen su cuenta de correo institucional que les permite ingresar a la plataforma Microsoft Teams por medio del Office 365 y así tener acceso a las aulas virtuales con motivo del inicio de las clases a distancias. Esta es una nota pues que fue publicada en La Crítica, justamente basado en lo que se plantea ahí. Nos quedan muchas dudas, muchos argumentos que más que resolvernos inquietudes nos dejan más dudas, como por ejemplo el hecho de que no se ha determinado justamente cuál es la programación analítica. Recordemos que lo que se va a enseñar, los contenidos seleccionados o la filosofía en la cual se sostienen los contenidos que se están seleccionando de un pensum académico integrado existente por muchos años, justamente es lo que nos preocupa. Un currículum que no se está definiendo por parte del Ministerio de Educación, es decir, aparentemente algún nivel de autonomía que se le otorga al docente. No se habla de manera clara y no se determina justamente cómo se normaliza, cómo se reglamenta esa autonomía. Sabemos que en medio de una pandemia la flexibilidad es un elemento importante a considerar, y las herramientas, los recursos, los materiales y la forma en que se pueden utilizar estos insumos dependerá justamente de las regiones, de la particularidad de las regiones. Sin embargo, consideramos que al sector docente no se le está orientando de una forma integral, de una forma necesaria que necesita el docente, quien siempre, hay que decirlo, hay que subrayarlo y colocarlo en negrita. El docente panameño siempre ha estado justamente anuente a llevar a cabo el desarrollo de las propuestas educativas, y muchas veces, hay que decirlo, sin conocimiento pleno de toda la materia. Hemos pasado por varias fases o varios enfoques educativos que al final se han perdido en el tiempo o han sido utilizados de alguna manera en todo lo que es el sistema educativo. Nos referimos a los planes decenales, nos referimos
el enfoque de escuela nueva, escuela activa, promovida en las áreas de difícil condición laboral. Nos referimos al constructivismo como enfoque educativo y últimamente a las competencias que al final ni siquiera quienes ocuparon la silla ministerial supieron descifrar a qué se refería el concepto de competencia. Hoy día entramos en una teoría eólica, en donde van a converger todas esas tendencias y enfoques que al final no fueron evaluados por los diferentes ministros en los diferentes gobiernos que han antecedido a este, y también hay que incluir este. No se ha hecho una evaluación del alcance de los mismos, ni siquiera sabemos si al final la implementación del trimestre versus el bimestre funcionó o no funcionó. Eso es parte de los problemas que al final no nos permiten tener luces claras sobre lo que debemos hacer justamente en este camino. ¿Tenemos algún nivel de autonomía? El decreto, el resuelto no es claro. Hay disposiciones del Ministerio de Educación a través de decreto en donde señalan el reingreso a clases, aunque sabemos que se ha anunciado preliminarmente, extraoficialmente, un posible retorno o reingreso para mediados del mes de julio. Sin embargo, debe partir esto justamente de una disposición legal que nos oriente, que nos ayude justamente a poder implementar las nuevas tendencias tecnológicas que la realidad de salud nos impulsa a tomar frente pues a lo que es un escenario de cuidados para nuestros estudiantes e hijos, y también por supuesto para los padres de familia y para los docentes de este país. Entonces, más que respuestas, siguen habiendo, siguen existiendo, siguen quedando y se siguen ampliando las incertidumbres frente a un ministerio que lamentablemente se reúne justamente con sectores allegados a su partido y excluye justamente a los sectores que al final son los que de verdad han aportado ideas en blanco, en negro, han aportado ideas técnicas y científicamente establecidas con teorías que las sustentan, y también diferentes metodologías a aplicar. Pero bueno, continuamos entonces luchando por una no exclusión, una reducción de la brecha social educativa, y apostando a que las autoridades sienten cabeza, se comprometan realmente y no estén inventando escenarios para engañar a la población y decir que las cosas están funcionando. Queremos resultados concretos. Todos aspiramos a que todo mejore, a que en medio de esta pandemia podamos sacar adelante un sistema educativo que requiere nuestra niñez, requiere nuestros jóvenes, para poder echar para adelante, para poder seguir cultivando hacia un futuro mejor que todos aspiramos. Pero bueno, sabemos que también las normativas vigentes actualmente, nuestra Constitución requiere una nueva implementación en una nueva base de democracia real, directa, en donde el pueblo establezca qué es lo que quiere para poder coexistir, para poder desarrollarse y desempeñarse como ciudadano, como trabajador, como padre de familia, como estudiante, como profesional y como individuo justamente productivo hacia los derechos de una humanidad que requiere el respeto de sus derechos. Un saludo. Educativo, también quiero hacer referencia a las contradicciones en cuanto a los anuncios hechos entre una y otra autoridad del Ministerio de Educación. Ha sido evidente, la ministra de Educación sí mencionó en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional que en el mes de julio se haría lo que se iniciaría la fase de educación a distancia. Sin embargo, pues posterior a esto, tanto la viceministra como otros funcionarios de alta jerarquía dentro del Ministerio de Educación anunciaron el 15 de julio. Posterior a esto, entonces la ministra de Educación pues se retracta y dice que no hay fecha fija para esto. Entonces, esto es otra limitación u otra contradicción
que realmente preocupa a la comunidad educativa, porque en medio de tantos anuncios, en medio de tantos temas que se han estado planteando en la faz pública, hay más confusión que claridad. Entonces, mientras no hay una claridad del Ministerio de Educación por dónde se puede ir, mientras no se vean recursos destinados para poder hacer efectivo el desarrollo de estas alternativas de enseñanza, mientras no hay una preparación para los padres y madres de familia como los docentes, definitivamente que cualquier propuesta que se haga se va a mantener en el aire, porque no se ve en concreto cómo y cuándo se llevarán a cabo pues cada una de estas alternativas planteadas o propuestas de parte de las autoridades. Estas son pues algunos de los elementos o factores que queríamos mencionar, que están contrarrestando pues el poder reiniciar un año escolar con la participación activa y clara de cada uno de los actores de este proceso educativo. Llamamos a todos los padres y madres de las diferentes comunidades educativas y docentes para que nos mantengamos alertas, reclamemos nuestro espacio en esta toma de decisiones, porque la comunidad educativa es una autoridad, es una figura sumamente importante en el desarrollo del proceso educativo, y sobre todo en medio de esta pandemia, ante una crisis económica y social que tiene pues a la familia panameña en medio del hambre, en medio de deudas, desalojos y cortes de servicios, en una situación realmente crítica, muy preocupante, y que requiere la asistencia del gobierno nacional para que de esa manera se provea de los recursos necesarios. Y esto nos preocupa porque el gobierno en medio de esta pandemia ni ha hecho llegar las bolsas de comida en las condiciones que debe llegar, como de una canasta básica familiar. No ha llegado a tiempo, no ha llegado a todas las familias, llegó de manera esporádica, y aparte de esto los vales han sido distribuidos de manera selectiva por ser miembro del partido gobernante. Y además de esto, entonces, que estas familias, si no tuvieron el apoyo del gobierno con una ley de moratoria que les permitiera de alguna manera prepararse como un paliativo para poder hacerle frente a estas deudas, definitivamente que nos preocupa que no se destinen los recursos necesarios para que cualquier alternativa de enseñanza sea aprovechada al máximo por todas y todos los estudiantes de este país que tienen derecho a una educación de calidad. Mantengámonos alerta ante esto y reclamemos nuestros espacios. Las noticias de la educación en Panamá. Esta semana, en las noticias del ámbito educativo, les tenemos los siguientes reportes. Muy buenos días, profesor Juan José de la Lastra, Comunidad Educativa Nacional. Les saluda el profesor Henry Barrera López, esta vez para brindarles un informe sobre el cierre de calles en la comunidad de Tanara de Chepo el pasado viernes 5 de junio. Esta comunidad está ubicada en el área este de Panamá, circundante al complejo penitenciario La Joya. Su población la conforman personas de origen interiorano, damnificados del proyecto Prados del Este en tiempos que la señora Balbina Herrera fue ministra de Vivienda, otros provenientes del área del Chorrillo y Caledonia, también reubicados por esta señora, y últimamente extranjeros de diferentes nacionalidades. Todo esto y la falta de políticas públicas agudizan las inmensas necesidades de esta población vulnerable. Los cierres y protestas de esta comunidad son recurrentes y con mucha periodicidad. Tanto es así que el Ministerio de Seguridad reasignó estas áreas al Servicio Nacional de Fronteras, relegando a la Policía Nacional Regular de sus responsabilidades en estas comunidades. El cierre del pasado viernes 5 de junio se dio de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Fue un tranque descomunal que afectó el flujo vehicular hacia todo el este de la provincia de Panamá, la comarca Gunayala y Darién. La razón: la exigencia de apoyo para la alimentación, ya que han sido excluidos del programa Panamá Solidario. Es importante resaltar
que la gran mayoría de la población que protestó el día viernes son invasores, familias de personas jóvenes con niños muy pequeños en edad de lactancia. Lamentablemente, la respuesta que obtuvieron de parte del Estado fue la represión. A nuestro juicio, un atentado contra los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza y la brutalidad policial, incluso abuso psicológico y verbal por las palabras utilizadas por un oficial a los manifestantes. ¿Por qué no estudiaron?, les dijo. Si lo hubiesen hecho, podrían ser policías y no estar mendigando un plato de comida. Tal afirmación denota la falta de experticia en la resolución de conflictos y mediación que debe tener un oficial de control del orden y multitudes. Efectivamente, porque un oficial de Senafrón no tiene la formación que sí debe tener un oficial de la policía regular en estos casos. Adicional, se dieron arrestos e intimidaciones. La protesta terminó con el compromiso de las autoridades de hacerle llegar la ayuda y de los manifestantes que, de no cumplir las autoridades, ellos regresarán a las calles. Lo cierto es que en estos momentos hay decenas, quizás cientos de familias desesperadas por sus hijos e hijas con hambre, algunos afectados con la COVID-19, ya que la ayuda del Estado no llega o es insuficiente. Es casi seguro que estas comunidades regresarán pronto a las calles. Prácticamente son una bomba de tiempo y con seguridad se dará la implosión social si la indolencia y poco importa de las autoridades continúa como hoy. En estos momentos importa que somos seres humanos. El Estado está obligado a proteger la vida, honra y bienes de todos sus habitantes. Es lo que establece la Constitución Política de la República de Panamá. Desde esta trinchera y por el bien de todos, cumpla, señor Laurentino Cortizo, presidente de Panamá. Sin luchas no hay victoria. Quien no se atreve a luchar no merece educar. Cápsulas de análisis gremialista. Porque para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Cápsulas de análisis gremialista en AEB Radio, la radio de todos y todas. Quiero referirme pues a lo incierto que aún es el reinicio del año escolar en medio de declaraciones contradictorias de las altas autoridades del Ministerio de Educación y descontento de algunos sectores de la sociedad que reclaman espacios en la toma de decisiones en el tema educativo. Respecto a esto, pues puntualmente me refiero a la mesa multisectorial. En primera instancia, recordar que por casi 3 meses la ministra de Educación se estuvo reuniendo con dirigentes magisteriales en una mesa bilateral de la cual pues no vimos resultados realmente efectivos para lo que era la definición del reinicio del año escolar. Posteriormente la ministra en el mes de mayo le presenta a el sector privado, al sector empresarial, lo que es el plan para hacerle frente a la pandemia en el sector educativo. Y posterior a esto, la ministra entonces acude al llamado de los diputados en la Comisión de Educación en la Asamblea Nacional, donde hace otros anuncios de fases y modalidades. Sin embargo, esto no queda muy claro para la comunidad educativa y genera pues una serie de interrogantes, aparte de que hasta la fecha no se había considerado la participación de un actor sumamente importante como son los padres y madres de familia. Siguiendo pues este hilo de situaciones contradictorias, la ministra de Educación desde allí hace anuncio que se conformaría la mesa multisectorial. Se abre este espacio y no se tenía la participación de los padres y madres de familia. Y lo decimos porque el descontento de este sector es que quienes dicen representarlos en COPEME, pues ellos no se sienten representados, no se sienten identificados con estas personas y definitivamente pues eso ya trae a colación pues una disconformidad o un problema de participación representativa dentro de este espacio.
En este hilo de contradicciones, entonces, o desaciertos, también está el hecho de que no hay formalidad en los anuncios que hace la ministra de Educación, más allá de una conferencia, más allá de una declaración. Es decir, que dentro de la estructura del Ministerio de Educación y las diferentes instancias que hay, no hay circulares o no hay notas formales donde se le dé oficialidad a los pasos o a las decisiones que se han ido tomando. Y esto, por supuesto, tiene una gran incertidumbre al sector docente, pero además de esto también a el sector de padres y madres de familia. Uno, los docentes tampoco han sido preparados, aparte de los 10.000 docentes que fueron, pues, que tuvieron acceso a la plataforma del Ministerio de Educación, porque no se pudo inscribir el resto, la plataforma pues no le dio la entrada a las demás inscripciones del resto de los docentes. Está el hecho de que los padres y madres de familia tampoco han sido preparados para este reinicio del año escolar. Y es que es importante que ellos, que van a estar la mayor parte del tiempo con sus hijos, puedan tener la claridad de lo que se ha estado ventilando, modalidades, fases, herramientas, procesos y todo lo que respecta al proceso educativo. Es importante prepararlos a ellos para que en conocimiento de esta situación ellos puedan entonces asumir ese papel que les corresponde, que va a ser de gran apoyo para nosotros ante la alternativa de enseñanza que se vaya a aplicar. Continuando con el segmento social, en estos momentos quiero referirme a lo que es el manejo irresponsable y poco serio que ha demostrado el gobierno del señor Cortizo ante la pandemia. Un país donde durante esta pandemia se ha danzado millones para los que más tienen, para los ricos, para la banca, para la gran empresa, y que además de esto se han cometido actos de corrupción, actos de licitación, de compra y demás empañados por ese manejo pues poco transparente de las altas autoridades del gobierno. Aparte de todo esto, pues se suma cómo el gobierno maneja pues la situación del dinero destinado a las familias afectadas por la pandemia. Entonces quiero referirme en esta ocasión a la comparación que se hace de lo que destinan países de esta región con un crecimiento económico mucho menor que el de Panamá y el monto que le destinan a las familias como forma de apoyo o asistencia social por la afectación de la pandemia, pues es mucho mayor que la que Panamá ha designado. Esta referencia la hacemos debido a que el presidente de la República, a raíz de tantas críticas, de tantas denuncias y de todos los actos de corrupción que se han denunciado, definitivamente pues se ha visto presionado por el hecho y por supuesto los millones que ha destinado a sectores como la banca y la gran empresa. Entonces hizo el anuncio de $20 de aumento a el bono solidario, es decir, que de 80 se pasa a $100, pero esta situación aún es definitivamente se puede poner en tela de duda y es aún criticable debido al hecho de que Panamá tiene un crecimiento económico mucho mayor que los países que vamos a mencionar. Países de la región como Costa Rica, como Chile, como Perú, como El Salvador, destinan más de su Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el ingreso que tienen los países, tanto del sector privado como del sector público. Y en esa vía la comparación la hacemos porque Panamá destina solo el 0.3% del Producto Interno Bruto, mientras que Chile destina el 0.9%, Costa Rica el 1.2%, Perú el 1.5% y El Salvador el 3.6%. Es decir, que estos países con un menor crecimiento económico que Panamá
han destinado a las familias afectadas por la pandemia un monto mucho mayor de apoyo o de asistencia social. Esto una vez más deja mal a el gobierno en turno frente a cómo se está manejando lo que es la pandemia y todos estos escándalos que envuelven grandes cantidades de dinero, millones y millones que se les niega a una población afectada, más de 200.000 personas afectadas por contratos suspendidos o desempleo. Estas cientos de miles de familias que se ven afectadas porque no tienen un ingreso familiar, no tienen cómo comprar alimentos, y esta situación ha llevado a que la población panameña sufra hambre durante esta pandemia. Y no conforme con esto, pues como la especulación de un sector económico sigue jugando con el hambre de la población y aumenta la canasta básica familiar. Estas son situaciones que definitivamente son de criticar y de denunciar, y por eso, panameño y panameña, te llamamos a mantenerte alerta y hagamos presión y manifestémonos tomando las medidas de seguridad, pero hagamos nuestras manifestaciones, nuestras protestas frente a la forma poco seria y poco responsable en que el gobierno del señor Nito Cortizo está manejando la situación económica del país, destinando montos de millones de dólares a quienes no lo necesitan, sino para mantener un negocio que ya está seguro, y en detrimento de una población afectada por el hambre, por las deudas, que ni siquiera se cumplió con el tema de la moratoria. Engañosa publicidad del presidente de la República ante el anuncio que hizo de la moratoria, ya lo habíamos tratado en otro momento, y hoy son miles de panameños y panameñas que están siendo desalojados de sus viviendas, de sus apartamentos, de la habitación donde vivían con sus familiares, y también afectados con corte de servicios públicos ante el problema de no poder pagar o cubrir estos gastos por haberse quedado sin empleo o por tener aún contratos suspendidos. Entonces, volvemos a hacer este llamado de alerta a toda la población para que nos mantengamos en ese pie de alerta, en ese pie de lucha, seguir denunciando y seguir entonces de esta manera presionando al gobierno para que realmente le haga justicia al pueblo, que sabemos que no es porque lo quiere, sino porque en realidad el pueblo así lo está exigiendo. Este martes 16 de junio estaremos haciendo pues nuestra manifestación desde Santiago de Veraguas, junto pues a ciudadanos y ciudadanas que también están pues molestas ante esta forma en que el gobierno está manejando el tema de salud, el tema económico, el tema social, educativo y pues todos estos escándalos que ya pues es de conocimiento público de toda la población panameña. Analistas y trabajadores panameños remarcan la ilegalidad en la retención por parte de la patronal de los aportes a la Caja del Seguro Social durante los meses de enero y febrero de 2020, toda vez que la cuarentena total no fue impuesta en el país sino hasta el 25 de marzo. Esta información resuena luego del anuncio de falta de fondos para cubrir las pensiones de más de 283.000 panameños después del año 2021, y cuando la deuda del sector empresarial con la institución alcanza los $300 millones. En este país se está hablando de rescate de las empresas. La principal empresa que tiene este país, que tiene un carácter público, es la Caja del Seguro Social. Si hablamos de rescate, al fin y al cabo, ¿quién es el que está financiando el rescate? El pueblo panameño, el pueblo trabajador, que es el que paga impuestos. La posible disminución de personal, la falta de insumos médicos y de mantenimiento, el retraso en los pagos de salarios y horas extra han sido denunciados por trabajadores de la Caja del Seguro Social durante la actual pandemia como parte de un abandono que no es particular de la coyuntura, pero sí en la institución. Estamos exigiéndole a la administración de la Caja del Seguro Social la dotación de equipo de protección individual y protección colectiva, porque vemos con preocupación que va creciendo el número de casos de trabajadores y trabajadoras contagiadas en los últimos días, y sin embargo
la Caja del Seguro Social, contrario a lo que dice la administración, no está dotando de manera en cantidad y calidad suficiente esos equipos de protección. Tenemos que tener claro que hay intenciones manifiestas y que esperan un momento de crisis mundial, de crisis del modelo y del sistema, para ellos intentar imponer sus medidas. Han presentado un conjunto de 6 medidas que podrían desarrollarse que no benefician a los asegurados ni a las aseguradas de este país. Estas medidas contemplan la venta de títulos de la institución o el uso de las reservas para afrontar las pensiones, alimentando más las sospechas de un intento de privatización frente al que los trabajadores se han manifestado dispuestos a defender los intereses populares de la Caja del Seguro Social en medio de lo que consideran un embate oportunista en plena crisis por COVID-19. El próximo 20 de julio finaliza el periodo de extensión de la Comisión 20 de diciembre de 1989, encargada de profundizar en los acontecimientos y violaciones cometidos por las tropas estadounidenses durante la invasión militar a Panamá en 1989. Esta noticia cobra relevancia tras pocos días de la reapertura en los trabajos de exhumación en el Jardín de Paz de la ciudad de Panamá, que desde inicios de este año retornó la esperanza a familiares de decenas de desaparecidos que esperan identificar los restos de sus seres queridos 30 años después. Supieran la historia de cada uno de estas personas que llegaban a ver si todavía podían encontrar algo. Y ahora hoy, después de que nos dieron la esperanza, ustedes nos van a decir de que no se puede más. Por favor, exijo al gobierno, al gubernamental, exijo una explicación si acaso les ha pasado por la mente cerrar esta investigación. La comisión fue instalada a mediados del año 2016, pero la actual crisis sanitaria por la COVID-19 parece haber impactado en la respuesta de las autoridades frente a la solicitud de presupuesto para extender su funcionamiento un año más, dejando en el aire las respuestas sobre las víctimas de la invasión, de las que aún no se manejan cifras oficiales. Nos resulta una imprecisión monumental por parte del Estado cesar los trabajos que con muchísimo esfuerzo han realizado la comisión en pro de esclarecer los hechos ocurridos, identificando fallecidos y devolviéndonos a muchos la esperanza de saber qué pasó con nuestros desaparecidos. Se perpetúa la ignominia en que todos los gobiernos posinvasión han sumergido aquel 20 de diciembre. El pasado mes de diciembre se cumplieron 30 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá sin que haya habido un resarcimiento a las víctimas, a pesar de un fallo del año 2018 donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena las violaciones cometidas a manos del ejército invasor. Todos nuestros gobiernos posinvasión se han esforzado en suprimir la fecha de la memoria colectiva. No se toca el tema en los textos escolares. Nuestras nuevas generaciones desconocen lo que pasó. Aquellos que sobrevivieron han empezado a fallecer sin que la historia se documente. No conocemos la cantidad exacta de las víctimas. Todavía existen desaparecidos. Hay personas con secuelas que nunca han recibido la atención requerida por parte del Estado a sus afectaciones de salud física y mental. Insisto, son tantas las preguntas y escasas las respuestas. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá. Nodal Radio. Noticias de América Latina y el Caribe. México. Seleccionado para ocupar un escaño en el Consejo de Seguridad de la ONU. En la tarde de ayer, la Asamblea General de Naciones Unidas eligió a México como uno de los 5 países que ocuparán un puesto como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad por primera vez desde 2010. Desde el año pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó la candidatura para ocupar el lugar. La propuesta del gobierno mexicano sería aumentar el número de naciones con un asiento permanente. La votación resultó 187 votos a favor y 5 abstenciones. El país estará desde el 2021 hasta el 2022 junto a los 5 miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, además de 9 miembros temporales. Bolivia. El gobierno de facto busca créditos internacionales. Según manifestaron medios locales, la presidenta Yanine Áñez apunta a que los organismos internacionales le realicen préstamos para hacer frente a la crisis del coronavirus.
El viceministro de Tesoro Público, Carlos Schlink, afirmó que es la única forma de poder gestionar recursos frente a una economía paralizada y porque al ser un gobierno de transición no puede hacer reformas estructurales. Por ello le han solicitado al Fondo Monetario Internacional 327 millones de dólares. Además, los funcionarios acudieron a 5 organismos más como el Banco Mundial y el Banco Interamericano para acceder a otros 1.700 millones de dólares. Nodal Radio. Para escucharnos en nuestra propia lengua. Nodal Radio. Radio en nuestra propia lengua. Chile. Más de 220.000 contagios de COVID-19. El Ministerio de Salud anunció que los casos sumaron 4.700 y 232 personas fallecidas por la enfermedad en las últimas 24 horas. El país suramericano entró a la lista de los 10 países con más casos confirmados de coronavirus en todo el mundo. La Cámara de Diputados aprobó la ley que endurece las penas por infringir medidas sanitarias y a partir de ahora hay multas para quienes circulen en la calle y podrían penalizarlos a 3 años de cárcel. Cuba. Inicia la recuperación post-pandemia. El Consejo de Ministros decidió que desde esta semana las provincias y municipios que actualmente no reportan casos activos de coronavirus pasarán a la siguiente fase, mientras que La Habana y Matanzas se mantienen en la misma condición debido a la presencia del virus. El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que se mantendrán los protocolos de salud a modo de precaución, como el distanciamiento físico y el uso obligatorio del tapaboca. La isla tiene 84 fallecidos por coronavirus y los 11 nuevos casos elevaron a 2.200 las personas contagiadas. Nodal Radio. Noticias de América Latina y el Caribe. Una realización de la Tecno 88.3, la radio de la UTN Regional Avellaneda. Buen día a todos mis queridos oyentes de este prestigioso programa Realidad Educativa y Proyección Gremial. Saludos muy cordiales desde Veraguas. Fulvia Raquel Álvarez les saluda muy cordialmente. Tenemos un listado de saludos de cumpleaños. Hasta Bocas del Toro estuvo de onomástico el profesor Marlon Isaac Franco. El profesor Marlon es del directorio, ¿verdad? Y junta directiva de nuestra gloriosa asociación. Así que le deseamos muchos éxitos, Marlon, de parte de todos tus compañeros de lucha. Esperamos que la hayas pasado súper rico. También tenemos saludos hasta Veraguas, hasta San Martín, a la señora Antonia Pérez. Saludos muy cordiales de parte de todos sus hijos y de su esposo. Tenemos un saludo hasta Miami. Miren cómo nos sintonizan. Esto es United States, Estados Unidos. Para la profesora de inglés Zoe Borgarts. Zoe siempre sintoniza la programación, sobre todo de nosotros en Facebook Live. Así que Zoe, un abrazo fuerte en la distancia del COVID. Te deseamos que la hayas pasado súper chévere con tu familia, con tu esposo y con el amor, ¿verdad? Sobre todo de todos los que te apreciamos. También tenemos saludos nos vamos hasta el colegio Rafael Quintero Villarreal, esto es en Mocú, para la profesora Daisy Barría, directora de este prestigioso plantel, quien estuvo de onomástico el 8 de junio. Para Daisy, de parte de todo el personal docente, administrativo y educando, pues esos saludos cordiales que le desean muy feliz cumpleaños. También tenemos el saludo a todo el personal docente, administrativo y educando de la Augusta Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena en sus 82 años de existencia. Estos saludos van muy cordialmente de todo el personal docente, muy especialmente también del profesor Juan José de la Lastra, el profesor Evergis Turriola, el profesor Alexander Hernández, el profesor Cecil Armuelles y muchos saludos también del padre Faustino Hernández, el profesor Enver Medina, el profesor Dutari, todos los que componen esa gran templo sagrado, como decimos nosotros. Muchos saludos a la escuela normal. Estuvo de cumpleaños la enfermera Marilyn Vergara hasta el Santo Tomás en Panamá. Muchos saludos, Marilyn,
que Dios la proteja, porque usted no ha parado, ¿verdad?, de atender todo lo que es la población de Panamá en esta pandemia. Así que el Señor pues la proteja, la ha protegido grandemente y le ha regalado otro cumpleaños. También al inquieto niño Ian Omar Ortega, quien cumple 3 añitos de feliz existencia de parte de su querida madre, la licenciada Marichel Pérez, y de todos los que lo queremos. Así que estos son nuestros cumpleañeros y le decimos, póngale más vidas a sus años y no más años a su vida. Nos vemos en la próxima y ya saben, cuídense en casita. Chao. Para seguir informándose con la programación en vivo o en diferido, con podcasts informativos de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Reportajes AEB Noticias Radio. Las afectaciones van más allá de... Buenos días, querido Radio Escucha. Con la mayor afectación en Bienvenidas, sean todos y todas. Son los estudiantes. Agenda semanal de información. Es un derecho y un deber de la persona sin distingo de edad. No es un negocio, no es un privilegio. Aquí estamos tratando con estudiantes y el futuro de esta nación. Información, opiniones y datos que la ciudadanía debe conocer.